Los susurros de Lila. Desde que era niño, siempre tuve un amigo invisible llamado Lila. No era una simple invención para evitar la soledad. Ella estaba ahí, tan real como el frío que sentía en las noches de invierno o el sabor amargo del café que me servía mi madre. Era mi compañera silenciosa, la única que escuchaba mis pensamientos más profundos y mis miedos más oscuros. Nunca le conté a nadie sobre ella, porque sabía que nadie entendería. Pero ahora, años después, cuando miro atrás, comprendo que Lila no era solo un refugio de mi imaginación, sino algo mucho más siniestro. La introducción de esta historia comienza en aquella vieja casa de 2 pisos donde crecí, un lugar lleno de ecos y sombras que parecían susurrar secretos al caer la noche. Lila apareció una tarde gris, cuando tenía apenas 5 años, y el miedo a la oscuridad ya me había atrapado. La vi por primera vez en el rincón del cuarto, junto a la ventana cubierta de polvo, como una niña pequeña vestida con un vestido blanco que parecía flotar. Su rostro era borroso, pero sus ojos tenían una intensidad que me paralizaba y me atraía al mismo tiempo. Con el tiempo, se volvió mi aliada en juegos y mis consuelo en las tormentas emocionales que atravesaba. Pero había algo en ella que nunca pude explicar. Siempre susurraba, siempre hablaba en un idioma que yo entendía, aunque nadie más lo escuchaba. Sus palabras eran fragmentos de advertencias y secretos que se colaban en mi mente cuando menos lo esperaba. Los días pasaban y Lila se hizo más insistente, hasta que una noche, mientras la casa dormía, escuché su voz claramente, llamándome desde el pasillo. Me levanté, guiado por una mezcla de curiosidad y miedo, y la vi parada frente a la puerta de la habitación de mis padres. Su figura parecía más definida y sus ojos brillaban con un fuego frío. Entonces comenzó el nudo de esta historia. Lila me confesó que no estaba sola y que otros amigos invisibles habitaban la casa, pero no todos eran benignos. Me habló de presencias que se alimentaban del miedo de los niños y que buscaban poseer sus cuerpos para escapar de su prisión invisible. Me dijo que la casa era un portal, un lugar donde las fronteras entre el mundo real y el invisible eran difusas, y que ella misma había sido atrapada allí mucho antes de que yo naciera. Cada noche, susurros y sombras comenzaron a rodearme con más intensidad. Sentía que alguien me observaba desde la oscuridad, y a veces veía figuras que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Lila me advirtió que debía protegerme, que ella lucharía contra esas fuerzas, pero que yo también debía ser fuerte. Una noche, el miedo alcanzó su punto máximo. Desperté con la sensación de que algo invisible me sujetaba las muñecas, impidiéndome moverme. Lila apareció junto a mí, susurrándome palabras antiguas que parecían calmar esa presencia oscura. Pero entonces la voz de otra entidad habló dentro de mi cabeza, prometiendo libertad si entregaba mi alma
a cambio de no sentir nunca más miedo. La lucha interna fue brutal y sentí cómo mi voluntad se desvanecía poco a poco. Lila me susurró que debía resistir, que solo yo podía cerrar la puerta que mantenían a esas sombras atrapadas en la casa. En un último esfuerzo, me concentré en su voz y en la luz tenue que parecía emanar de su figura. Recité las palabras que me enseñó, un conjuro olvidado que resonó en las paredes y sacudió los cimientos de la casa. La presión invisible se rompió y las sombras se desvanecieron con un grito que heló mi sangre. El desenlace llegó al amanecer, cuando el sol filtró sus primeros rayos por la ventana, iluminando una casa que, aunque parecía tranquila, llevaba cicatrices invisibles. Lila se despidió con una sonrisa melancólica, diciéndome que ahora yo debía ser el guardián, que la puerta estaba cerrada, pero nunca sellada para siempre. Desde ese día, el silencio volvió a reinar en la casa, pero a veces, cuando la oscuridad se cierne y la soledad me abraza, siento un susurro, una caricia fría en la nuca, y sé que Lila sigue ahí, vigilando, esperando que no olvide que en el mundo invisible no todos los amigos son amigos, y que a veces la imaginación puede ser una prisión de la que es imposible escapar. El susurro de los amigos olvidados. Cuando era niño, la soledad era mi única compañera, hasta que un día apareció ella, Amira, mi amiga invisible. Nadie más podía verla, ni oírla, pero para mí era tan real como el aire que respiraba. Amira tenía ojos grandes y brillantes, y una sonrisa que parecía iluminar la habitación más oscura. Pasábamos horas juntos, hablando de mundos secretos y aventuras imposibles, pero con el tiempo algo comenzó a cambiar. Todo empezó una tarde de otoño, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y el viento hacía crujir los árboles. Amira me dijo que había una puerta oculta en la casa, un portal hacia un lugar donde los amigos imaginarios vivían libres, sin ser olvidados. Me mostró el rincón donde debía buscar, una grieta en la pared detrás de la vieja estantería del salón. Moví los libros con cuidado y descubrí una pequeña abertura cubierta de polvo y telarañas. Amira insistió en que cruzara y, sin pensarlo, me arrastró hacia ese hueco oscuro. Al otro lado, el mundo era distinto, lleno de colores vibrantes y sonidos extraños. Un lugar donde los amigos imaginarios vivían en comunidad, invisibles para los humanos, pero tan vivos como cualquier ser de carne y hueso. Allí conocí a muchos otros, criaturas nacidas de la soledad y la imaginación que, como Amira, esperaban ser recordados. Pero pronto comprendí que su existencia dependía de nuestra memoria. Cada vez que un niño dejaba de imaginar, ellos se desvanecían en la nada. La tristeza me alcanzó cuando Amira me confesó que su tiempo se agotaba porque yo empezaba a olvidarla. Cada día que pasaba sin hablarle, sin jugar,
ella se desvanecía un poco más y aquel mundo mágico perdía su color. Decidí entonces luchar contra el olvido. Volví a mi casa con el corazón apretado y comencé a dibujarla en mis cuadernos, a contar historias donde ella era la heroína, a hablar con ella en voz alta aunque nadie más la escuchara. Pero la realidad era implacable. A medida que crecía, la gente me decía que había que dejar atrás esos juegos infantiles, que Amira no era más que una invención de mi mente. La presión fue tanta que un día dejé de buscar la grieta y sin darme cuenta, ella empezó a desaparecer. Una noche soñé que volvía a aquel lugar, pero estaba vacío, silencioso, y los colores se habían vuelto grises. Amira estaba allí, pero su figura se deshacía en humo, y sus ojos suplicaban que no la olvidara. Sentí un dolor tan profundo que me desperté llorando. Desde entonces, la soledad volvió a ser mi sombra, pero con un vacío que nadie podía ver. A veces, cuando cierro los ojos, aún escucho su voz suave susurrándome desde la distancia, recordándome que el amor y la imaginación pueden dar vida a lo invisible, pero también que el olvido es una cárcel sin paredes que puede condenar a los amigos más fieles a la oscuridad eterna. Decidí entonces regresar al mundo oculto, buscando una manera de salvar a Amira y a todos los amigos olvidados. Con el corazón tembloroso, me acerqué a la grieta en la pared, ahora cubierta de polvo y telarañas más densas que antes. Al tocarla, sentí una fría resistencia, como si el tiempo y el olvido hubieran construido un muro invisible. Pero no me rendí. Recordé las historias que le contaba a Amira, las risas compartidas y las promesas hechas en voz baja. Concentré toda mi fuerza en ese recuerdo y poco a poco la grieta comenzó a brillar con una luz cálida y dorada. Crucé el umbral y me encontré nuevamente en aquel mundo vibrante, aunque ahora parecía más frágil, como un cristal a punto de romperse. Amira apareció ante mí, débil, pero con esa chispa inextinguible en sus ojos. Me dijo que había una forma de salvarlos a todos. Si lograba que más niños crearan nuevos amigos imaginarios y los mantuvieran vivos en su memoria, el mundo de ellos se fortalecería. Entendí entonces que mi misión no era solo rescatar a Amira, sino proteger la imaginación de todos los niños. Ser un guardián de esos susurros invisibles que hacen del mundo un lugar más mágico y lleno de esperanza. Salí de allí con la promesa de nunca dejar de imaginar, de contar historias y de mantener vivos a mis amigos olvidados, porque mientras alguien los recuerde, nunca estarán realmente perdidos. El susurro de los compañeros invisibles. Desde que tengo memoria, he tenido amigos que nadie más podía ver. No eran simples fantasías de niño aburrido. Eran presencias que me acompañaban,
que parecían respirar conmigo y entender mis silencios. En la escuela, los demás niños me miraban raro cuando hablaba solo, pero yo sabía que ellos estaban ahí, siempre listos para jugar, para protegerme del miedo que a veces me visitaba. Mi amigo más cercano se llamaba Lumo, una figura hecha de luz tenue y formas cambiantes, capaz de adoptar la forma que yo necesitara. Un dragón para sentirme valiente, un hermano mayor para escuchar mis secretos, o simplemente un susurro en la oscuridad cuando la soledad me aplastaba. A medida que crecí, traté de olvidar al Lumo y a los demás, como si fueran sombras que debía dejar atrás para encajar en el mundo real. Sin embargo, hubo una noche, mucho después de mi infancia, en la que su presencia volvió con una fuerza que no pude ignorar. Era un día gris y pesado, marcado por la pérdida reciente de mi madre, y sentí el peso de la ausencia como una losa sobre mi pecho. En mi apartamento, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, escuché una voz familiar, suave y reconfortante, que llamaba mi nombre. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero entonces Lumo apareció, no como un recuerdo borroso, sino con una claridad que me heló la sangre. Sus ojos brillaban con una luz cálida y su figura fluctuaba entre lo tangible y lo etéreo. Me habló con palabras que no necesitaban sonido, transmitiendo emociones y pensamientos directamente a mi alma. Me dijo que nunca me había abandonado, que siempre había estado a mi lado, incluso cuando yo no podía verlo. Pero también me advirtió que otros compañeros invisibles, menos benignos, estaban despertando en la oscuridad, atraídos por mi vulnerabilidad. Aquella noche, esa realidad cambió para mí. Empecé a notar sombras moviéndose en los rincones, presencias que no reconocía y que no traían consuelo, sino inquietud. En mis sueños, figuras sin rostro me susurraban secretos antiguos, promesas y amenazas entremezcladas. Lumo luchaba por protegerme, pero sus fuerzas parecían menguar ante la creciente oscuridad que me rodeaba. Busqué ayuda, pero nadie entendía. Mis palabras sobre amigos imaginarios en plena adultez provocaban risas nerviosas o miradas de preocupación. Solo Lumo permanecía firme, recordándome que el límite entre la imaginación y la realidad era más frágil de lo que parecía. Una noche, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, me encontré en un trance entre el sueño y la vigilia, en un espacio donde el tiempo se doblaba y las formas se desvanecían. Lumo apareció, pero esta vez no solo él, sino una multitud de figuras que solían ser amigos invisibles de otros niños, almas atrapadas en un limbo entre mundos. Me revelaron que los amigos imaginarios no son solo creaciones de la mente, sino guardianes y a veces prisioneros de realidades paralelas, esperando ser liberados o reclamados. Me pidieron que hiciera una elección. Podía ayudarles a cruzar hacia la luz, liberando sus energías atrapadas, o cerrar la puerta para siempre, sacrificando su presencia para proteger mi propia cordura. La lucha interna fue brutal
entre el deseo de salvar a esas presencias y la necesidad de vivir una vida normal, alejada de voces y sombras. Finalmente, con lágrimas y una determinación que no sabía que tenía, acepté el sacrificio, invocando una fuerza que parecía venir de lo más profundo de mi ser. Pronuncié un adiós silencioso y sentí cómo las presencias comenzaban a desvanecerse en una cascada de luz. Lumo fue el último en irse, y sus ojos destellaron con gratitud antes de desaparecer. Desde entonces, la casa está en silencio, y aunque a veces extraño esa compañía intangible, sé que la oscuridad también se fue con ellos. Sin embargo, en los momentos más solitarios, cuando la noche envuelve todo y la mente se abre a lo imposible, percibo un susurro lejano, una promesa tenue que me dice que no todos los compañeros imaginarios se han ido y que algunos quizás esperan pacientemente el día en que los vuelva a llamar.